Bien chicos, vamos a empezar con nuestras actividades académicas y lo que corresponde para el día de hoy es realizar un repaso con respecto a los temas trabajados ya con anterioridad. Dentro de ello tenemos a los principios de bioquímica, biomoléculas inorgánicas y tenemos a los lúcidos. Entonces vamos a retroalimentarnos con respecto a los temas mencionados. Prestar mucha atención. Continuamos con los principios de bioquímica. Dentro de ello encontramos a los bioelementos. Recordemos que los bioelementos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. Estas se van a agrupar en tres categorías. Ahí tenemos primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son los elementos mayoritarios de la materia viva. Constituye el 96% de la masa total y está conformado por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En el caso de los bioelementos secundarios, también forman parte de todos los seres y en una proporción del 3,3% a 4. Ya desempeñan también funciones vitales dentro del organismo. Está conformado por sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Luego tenemos a los oligoelementos. Los oligoelementos están presentes, digamos, en forma vestigial, lo habíamos comentado anteriormente, pero que son indispensables, por más pequeño y mínimo que conforma o constituye una materia viva, son indispensables para el desarrollo armónico del organismo. Constituye tan solo el 0,1% y dentro de ella podemos encontrar al hierro, al cobre, el zinc, flúor, yodo, entre otros. Biomoléculas inorgánicas. Dentro de ellas vamos a hablar sobre el agua, sales minerales, pH o tampones de Buffer, sobre los gases, ácidos y bases. Entonces, empezamos a trabajar, empezamos a hablar sobre el agua. Recordemos que gracias a la estructura química que presenta el agua, presentan propiedades y funciones particulares, así como los siguientes. Por ejemplo, el agua presenta un gran poder disolvente. Otra característica se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. La siguiente característica es incompresible. Siguiente, presenta capilaridad. También presenta elevada tensión superficial, que lo explicamos en la clase anterior. También presenta elevado calor específico. Por ello es que tiene la característica de poder absorber y regular la temperatura de la atmósfera. También presenta elevado calor de vaporización. Ahí podríamos hablar un poquito sobre el ciclo del agua. Luego presenta también, en el caso del estado sólido, va a ser mucho más denso, ¿no? Y la ionización del agua. Ahora, en el caso de sales minerales, tiene las siguientes funciones. Función de sostén y protección, como por ejemplo en el caso de los cangrejos, la estructura quitinosa que presenta está formada por una alta concentración de sales. También presenta función bioquímica por las sustancias químicas que están presentes dentro de los seres vivos y fisiológicas. Dentro de las funciones también se encuentra presente las sales minerales. Luego el mantenimiento del pH, mantenimiento del potencial de hidrógeno de cada organismo y las concentraciones osmóticas hace referencia al ingreso y salida de las sustancias nutritivas. Bien, continuamos con las biomoléculas inorgánicas y vamos a hablar ahora sobre el pH y los tampones buffer o buffer. Recordemos que el pH hace referencia al potencial de hidrógeno. Ahora, el pH se mide mediante una escala, ¿no?, de valor que va del 0 al 14, en donde del 0 al 7 es ácido y del 7 al 14 es mucho más alcalino, más básico. Recuerda también que los organismos
deben mantener un pH equilibrado, o sea, un potencial de hidrógeno equilibrado, como parte de su proceso homeostático. Eso significa que debe tener, digamos, equilibrado o regulado su temperatura, por ejemplo, corporal interna, por lo que existen sustancias llamadas buffers o tampones que van a impedir los cambios bruscos de acidez o alcalinidad. Ahora, con respecto a los ácidos y bases, recordemos que los ácidos son sustancias cuyo pH, cuyo potencial de hidrógeno es menor a 7, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, en la imagen podemos observar, ¿no?, qué tipos de alimentos, por ejemplo, son ácidos. Y obviamente como características tienen sabor agrio, como el vinagre, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos colorantes vegetales, las disoluciones concentradas destruyen la materia orgánica, atacan a los metales desprendiendo hidrógeno y neutralizan los efectos de las bases. En el caso de las bases, recordemos que son sustancias cuyo potencial de hidrógeno es mayor a 7. Las bases son conocidas también como alcalinos. En cuanto a sus características, tienen sabor amargo, son suaves al tacto pero corrosivos con la piel, dan color azul a ciertos colorantes vegetales, las disoluciones concentradas destruyen la materia orgánica también, con los metales van a generar sólidos insolubles y neutralizan los efectos de los ácidos. Bien, continuamos entonces. Teníamos una disyuntiva al inicio y nos preguntábamos si realmente pues los carbohidratos son importantes en nuestra dieta diaria, ¿verdad? En muchas ocasiones las dejamos de consumir. Veamos ahora por qué son importantes. Los carbohidratos constituyen una gran fuente de energía, ¿sí? ¿Qué sucede, chicos? Estos, al catabolizarse, recuerden que cuando hablábamos de catabolismo es un proceso metabólico que nos ayuda, ¿no?, a degradar sustancias complejas y transformarlas en sustancias simples. Por ello decimos ahora que los carbohidratos, al catabolizarse, liberan ¿cuánto? Veamos acá. Liberan, por cada gramo que consumimos, 4,2 kilocalorías. ¿Y esto nos sirve para qué? Para cualquier trabajo celular. Bien, otra función estructural. Así es, los carbohidratos forman estructuras en los seres vivos. Por ejemplo, tenemos por acá, en el caso de la ribosa es un carbohidrato, es un azúcar y es un azúcar pentosa. ¿Sí? Cuando hablábamos de ácidos nucleicos decíamos, la ribosa es un azúcar que pertenece al ácido ribonucleico, de ahí el nombre, ribonucleico. Entonces, es un carbohidrato que está presente en el ARN. Pasamos por acá. La desoxirribosa se encuentra presente en el ADN. Recuerda, ácido desoxirribonucleico. También es un azúcar presente en la estructura del ADN. Luego tenemos por acá a la condroitina. La condroitina es un carbohidrato que forman estructuras como los huesos y los cartílagos. Luego tenemos por acá a los peptidoglicanos. ¿Presentes en quién? Presentes en las bacterias. También tenemos a la quitina. La quitina se encuentra presente en la pared de los hongos y también en el exoesqueleto de los artrópodos. Así es. Recuerden, ya ustedes conocen qué cosa es un exoesqueleto. No estamos hablando no precisamente de los animales vertebrados, no de aquellos que presentan columna, pero sí presentan una estructura compacta y dura que cubre, en este caso, su cuerpo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un cangrejo. Luego tenemos por acá la celulosa. Así es, también se encuentra en los vegetales, formando ¿qué cosa? Formando la pared celular, ¿ya? Y no solo en las plantas, sino también en las algas. Entonces cumplen función estructural. Ahora, en cuanto a la función de reserva energética,
Veamos por acá. Se almacena tanto en plantas como en animales. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la reserva de los animales, ¿en qué órganos se está almacenando? Así es, nosotros consumimos, chicos, a diario gran proporción de carbohidratos. Estos carbohidratos, en realidad, digamos que el excedente de carbohidrato que nosotros consumimos se va almacenando, ¿sí? Entonces, ¿consumimos carbohidratos? Sí. Eso se va como una fuente de reserva y se almacena en nuestro cuerpo, en el caso de los animales, no solo de los seres humanos. Entonces, ¿en qué parte del cuerpo se almacena? Se almacena en el hígado o también se almacena en los músculos. Cuando requerimos de estos carbohidratos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Retorna a nuestro torrente sanguíneo para proporcionarnos, ¿qué cosa? Para proporcionarnos energía. A este proceso de almacenamiento se le conoce con el nombre de glucogénesis, ¿no? O en algunos casos lo van a encontrar como glucogeogénesis, ¿ya? Entonces es la formación de glucógeno. Muy bien, entonces como glucógeno, lo tenemos por acá, como glucógeno nos va a servir de reserva energética en animales. Y en el caso de las plantas, porque las plantas también reservan este tipo de carbohidratos, no precisamente, sino lo reservan como almidón. También sirve de reserva energética en las plantas, pero como almidón. Muy bien, ahora en la parte inferior tenemos la clasificación de los carbohidratos. Mire por acá. Carbohidratos. Clasificación: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, mono significa uno, significa que son azúcares conformados por un solo azúcar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esos son los monosacáridos, ya conformados por un solo azúcar. Por ejemplo, tenemos a la glucosa, tenemos a la galactosa y tenemos a la fructuosa. Ahora, los disacáridos, para formar un disacárido significa que deben juntarse dos monosacáridos. Así es, se juntan, se enlazan. Ahora, para enlazarse dos monosacáridos y formar, miren por acá, y formar un disacárido, ¿qué va a suceder? Se van a enlazar mediante un enlace en específico. Ese enlace, recuerda, pregunta del examen, se denomina enlace glucosídico. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo es que se forman los disacáridos? Por la unión de dos monosacáridos. ¿Y qué tipo de enlace presentan? Enlace glucosídico. ¿Y quiénes son los disacáridos? Veamos por acá. Disacáridos, tenemos a la maltosa, tenemos a la sacarosa y tenemos a la lactosa. Ahora, ¿qué sucede en ese enlace glucosídico que ocurre entre dos monosacáridos y más? Porque si decimos disacáridos, solo hay dos monosacáridos. Pero también, mira por acá, existen ¿qué cosa? Los polisacáridos. Significa que estamos hablando de 2 a más. 100, puede haber más inclusive. Esos son los polisacáridos. Cuando se da el enlace glucosídico en cada uno de ellos, hay liberación de una molécula de agua. También es imprescindible que conozcas eso. Ahora, ¿qué tipos de polisacáridos se forman? Tenemos, por ejemplo, a la quitina, tenemos, por ejemplo, al almidón, tenemos, por ejemplo, al glucógeno. ¿Ya? Recuerda, almidón en plantas y glucógeno en animales. Espero que lo estén entendiendo, chicos. Si no, repiten el video. Continuamos y vamos a trabajar con el libro. Nos ubicamos en la página 260. Sí, imagino que ya debe estar desarrollado. Vamos a cotejar las respuestas para verificar que estén correctas. Empezamos entonces. Número 1. Es un microelemento. Así es, el magnesio. Número 2. No es un elemento organógeno. El potasio. Número 3. Molécula que acepta hidrógeno para formar agua. El oxígeno. Número 4. Bioelemento necesario para el transporte de oxígeno. Estamos hablando del hierro.
Número 5, no es un principio inmediato orgánico. Así es, el oxígeno. Número 6, principio inmediato inorgánico que se encuentra en mayor proporción. Estamos hablando del oxígeno. Número 7, elemento presente en la hemolinfa de los insectos. Así es, el magnesio. Número 8, es un bioelemento presente en el esmalte de los dientes de los humanos. Muy bien, el calcio. Número 9, es el núcleo de la clorofila y actúa como catalizador. Así es, el carbono. Número 10, son bioelementos que intervienen en el impulso nervioso, tanto sodio como magnesio. Respuesta, la letra C, A y B. Continuamos con el libro, página 266. Número 1. ¿Qué ocurre si se aumenta la cantidad de hidrógeno en una solución? El pH disminuye. Número 2. Marca la respuesta correcta respecto a la cantidad de agua presente en los organismos y órganos siguientes. Así es, A es mayor que B, porque en A tenemos a la malagua, el hombre y el tomate, y en la letra B, semilla, dentina y huesos. Número 3. Una molécula de agua se puede unir a otras 4. ¿Mediante qué? Mediante unión covalente. Número 4. Relaciona correctamente las sales minerales y su función. La respuesta es I, A, B y D. Ese es el orden correcto. Número 5. El elemento traza en la vitamina B12 es el traza, hace referencia al componente. La respuesta es la letra D, cobalto. Número 6, son algunos tampones importantes, proteínas y sales. Número 7, elemento que se halla en mayor cantidad en los organismos. Así es, el oxígeno. Son sales minerales excepto carbonato de calcio. Número 9, la sustancia más abundante en los seres vivos, el agua. Número 10, es la biomolécula orgánica más abundante en la materia viva, las proteínas. Página 271. Número 1. La ribosa es un compuesto químico orgánico que pertenece a la pentosa. Número 2. La silosa es una pentosa también. Número 3. La glucosa es el azúcar más utilizado por las células porque se sintetiza en animales para obtener glucógeno. Número 4. Ribosa, desoxirribosa, arabinosa, silosa, ribulosa se clasifican dentro de los, así es, monosacáridos. Número 5. Mucopolisacárido que interviene en el fenómeno de anticoagulación. Estamos hablando del ácido hialurónico. Número 6. Durante la formación de un disacárido, los monosacáridos se unen por enlace, así es, glucosídico, con pérdida de una molécula de agua. Número 7. La sacarosa, al ser consumida, se descompone en el intestino por acción de la sacarasa, es ahí, y produce glucosa y fructuosa. Número 8. Polisacárido ramificado que cumple función de reserva energética en animales y hongos. Estamos hablando del glucógeno. En las paredes celulares de los hongos se encuentra el polisacárido quitina, que tiene como unidades manométricas ¿a quién? A la acetilglucosamina. Número 10. Polisacárido estructural en el exoesqueleto de los artrópodos. Estamos hablando de la quitina. Muy bien, algunas indicaciones. Número 1. No se transcribe, tampoco se imprime en las clases ya que es repaso de todo lo trabajado anteriormente. Siguiente, deben cotejar su respuesta según las páginas del libro. Y en el foro se está dejando una pequeña actividad, contestar y reenviarlo para su revisión respectiva. Muy bien chicos, estuvo con ustedes la profesora Dina Espinosa. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.